En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana tenemos uno de esos temas que los llamamos de fondo de armario, de sociedad, que nos afecta absolutamente a todos. Un fenómeno de nuestros días. La adicción a las pantallas, que están, pues en todos los sitios de nuestra vida cotidiana. Nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Israel Ayala, periodista independiente especializado en nuevas tecnologías. Bienvenido. Gracias por la invitación. Anne Chirol, periodista independiente especializada en redes sociales y tendencias. Bienvenida, Anne. Gracias por la invitación, Carlos. Y Ariadna Cancio, psicóloga clínica. Bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. La adicción a las pantallas. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Algunos ya lo llaman el pantallismo, el uso repetitivo, impulsivo y prolongado de las tecnologías, así como la incapacidad de controlar su consumo, hace desconectarse de la realidad e impacta negativamente en la salud, vida social y familiar, no solo de adolescentes, sino de todos y de todas nosotras. A diferencia de otras sustancias que también causan adicción, el problema es que las pantallas están presentes en el día a día de la mayoría de las personas. El pantallismo es transversal. Y la inflación tecnológica que vivimos, repotenciada tras la pandemia, ha contribuido sin duda al aumento de la depresión y la ansiedad. Repasemos lo que dicen portadas de prensa sobre este asunto. Diario ABC en España. El gobierno impondrá revisiones médicas a los menores para frenar la adicción a las pantallas. Revista New Scientist propone una guía entera de consejos para entender los riesgos de crecer con pantallas desde edades tempranas. Aquí en Francia, Diario Aujourd'hui habla del scrolling como la nueva adicción, con la foto de un adolescente ya metido en la cama, aún haciendo scrolling en sus redes sociales. Y Liberación se pregunta qué hacer ante este fenómeno con los adolescentes. ¿Limitar, prohibir o controlar? No nos vamos a centrar solo en adolescentes en cualquier caso, porque este fenómeno, esta adicción es transversal, nadie escapa a ello. Y les pregunto, Israel, ¿esta transversalidad hace más complicado el diagnóstico? ¿Hablaríamos de una epidemia mundial o es exagerado hablar de epidemia mundial? ¿Cómo calibramos la importancia de todo este asunto? Yo creo que es una especie de epidemia de la que no nos hemos dado cuenta, porque simplemente un dato que es muy revelador y que toca a todas las personas, todas las edades, es que el número de horas que pasa una persona frente a una pantalla al día es de 6 horas con 37 minutos, que es bastante, y a lo mejor muchas personas no tienen conciencia de cuánto tiempo están pasando frente a una pantalla. Entonces yo creo que sí estamos hablando de una epidemia de la que, como decía, no somos conscientes, y una epidemia que provoca pues distintos padecimientos, ¿no? Por ejemplo, nos afecta la visión, genera obesidad, distracción, falta de atención, puede generar también trastornos alimenticios, etcétera. Entonces yo creo que sí es un fenómeno del que nos estamos dando cuenta, los gobiernos se están dando cuenta, tanto que han implementado o comenzado a implementar algunas medidas. Anne, ¿cómo calibramos el problema? ¿Usted también hablaría de una epidemia mundial? Sí, claro que es una epidemia mundial, pero silenciosa, porque la gente no quiere ver la verdad y los padres les gustan decir a sus hijos, hijo, tú estás dedicando demasiado tiempo a eso, pero no ven que ellos mismos lo pasan como 10 horas al trabajo, y es verdad que hoy en día trabajamos sobre pantallas, nos divertimos con pantallas, es en toda parte del mundo y toca a todo el mundo. Vamos a preguntar a Ariadna, nuestra psicóloga clínica. Claro, abordar una adicción a las pantallas no es más fácil que abordar una adicción a una sustancia psicoactiva o de un trastorno de la alimentación, por hacer la comparativa. ¿Requiere un tratamiento? A ver, me parece que hay que hacer una diferencia primero entre lo que es el uso del objeto, el uso abusivo, el consumo problemático y la adicción. Y esto va a tener que ver con cómo impacta en la vida de una persona. Acá lo que hay siempre que hay una relación con el objeto es binaria, acá es relativa. Porque, por ejemplo, con la cocaína, con el alcohol, se puede dejar el objeto, no lo necesitas para vivir. Pero para... Claro, aquí todos tenemos y lo necesitamos. La comida. Necesitas comer para vivir, y estamos en una realidad donde se necesita de las redes sociales y de la conectividad para estar en esta sociedad. Entonces, lo que es necesario es encontrar una regulación y una modulación para hacerlo, pero de otro modo. Como necesitas comer
pero se come de otro modo, entonces con las redes es lo mismo, o sea, necesita otro uso. Y donde lo difícil es que no hay reglas, entonces le toca al usuario o a la usuaria encontrar el desafío es encontrar su propio regla o sus hábitos más saludables. Quizá, no sé, y les pregunto, Israel, Anne, Ariadna, si somos conscientes de las consecuencias del pantallismo en nuestras vidas. Antes Israel ha enumerado algunas de ellas, pero claro, estamos hablando de la calidad del sueño, de nuestra forma de relacionarnos entre nosotros mismos, de los problemas de autoestima y quizás incluso muchas cosas de las que nos pasan a diario están de alguna forma relacionadas con las pantallas y ni siquiera las ponemos nombre y ni siquiera pensamos en esas cosas. Es decir, todavía trasciende más allá de lo que creemos. Yo creo que en este momento hay como una ola de conciencia que está comenzando, ¿no? De decir, ok, estamos conectados, por ejemplo, 7 horas al día a una pantalla en el trabajo, ¿no? Más 4 horas, 5 horas a veces por tiempo libre jugando en redes sociales o viendo Netflix, etcétera. Entonces yo creo que hemos llegado en un momento en que en algunos países comienza a haber esta conciencia sobre los usos que se le dan a estas pantallas y cómo está impactando y se empiezan a tomar algunas medidas. Por ejemplo, y esto para todas las edades, pero más recientemente aquí en Francia, por ejemplo, se están probando reglas para prohibir el uso de celulares en los colegios, los liceos, las escuelas, para que los niños se desconecten un poco de estos aparatos. Claro, eso, tras haber alentado, por ejemplo, el uso de pantallas para modernizar la educación, lo hemos visto en muchos países, algunos están, como Suecia, por ejemplo, están dando ahora marcha atrás. Es sorprendente, ¿no? Sí, claro, pero creo que en las nuevas tecnologías hay muchos problemas, pero creo que hay también algo que tenemos que decir, es que es muy importante para no sé, es como una fuente infinita de conocimiento. Así en tu pantalla puedes aprender un idioma gracias a Duolingo, puedes aprender las matemáticas o no sé qué en YouTube. Es increíble y creo que no estamos en las pantallas para ser como idiota digital o algo así. Podemos aprender mucho, es una fuente increíble. Claro, yo ahora pienso si no hemos fiado demasiado la educación de nuestros hijos en los últimos tiempos al tema de las pantallas y a partir de ahí me surge otra reflexión, Ariadna. ¿No se está creando una brecha digital inversa de la que creíamos? Es decir, a más pobreza, más pantallas, o por decirlo de otra manera, ¿son los hijos de los ricos de la Silicon Valley los que se están asegurando una educación con pantallas prohibidas en sus centros escolares ahora? A ver, para mí la prohibición nunca es la solución. Sí, la educación. Cuando prohibimos, echa la regla, echa la trampa, no tiene ningún sentido. Pero sí me parece que hay que tomar conciencia que estamos creando nuevas subjetividades cuando entregamos a las infancias a las tecnologías. Hay un cambio radical donde las infancias están simbólicamente desnutridas, porque la narrativa lo que crea es una complejidad psíquica. Entonces el lenguaje tiene agujeros, tiene metáforas, tiene malentendidos y el niño pregunta, ¿qué quiere decir? Y ahí queda como sujeto, ¿no? Cuando pregunta. Lo que pasa es con las tecnologías y la conectividad, el ser humano queda como objeto. Entonces la tecnología, las redes, las aplicaciones sobre todo, porque si vos tenés una pantalla sin internet, no es tan entretenida, ¿no? Pero ese tiempo que pasamos crea hipnosis, crea problemas, déficit de la atención, déficit en la concentración. Y ahí es donde se produce la adicción, porque termina siendo como una timba digital, ¿no? Hay una hiperestimulación, una necesidad de la mirada del otro, uno agarra el teléfono, pasa el scrolling, y es como la palanca del tragamonedas, ¿no? O sea, a veces pasa que no gana nada, no aparece nada interesante, luego aparece algo un poquito más interesante y a veces aparece algo genial. Entonces hay que dar una y otra vez hasta que aparece. Y así uno se puede pasar 3-4 horas justo antes de irse a dormir. Se metió en la cama a las 10 y pasaron Con el horas. daño que tiene eso, que todos los expertos dicen que para tener un buen sueño hay que alejarse de las pantallas bastante antes de irse a la cama. No sé, Israel, ¿qué le parece este concepto de brecha digital a la inversa? Es decir, al contrario de lo que creíamos durante mucho tiempo, que era un signo de potencia socioeconómica, el hecho de tener móvil, tener dispositivos, tener muchas pantallas, el hecho de que ahora a más pobreza, más pantallas. Es decir, que los ricos están intentando alejar a sus hijos de ello. Fíjate que es curioso lo que comentas.
Generalmente tendemos a pensar que a mayor pobreza, más pantallas. Y lo que los estudios muestran es que es lo contrario. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la gente de mayor poder adquisitivo tiene acceso a muchas más pantallas, ¿no? Por ejemplo, una familia acomodada que tiene buenos ingresos, pues va a tener, cada persona del núcleo familiar va a tener pues una pantalla, una televisión, su tablet, su propio. Y las personas de bajos recursos generalmente comparten la pantalla, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que qué tipo de uso se le da a este tipo de pantallas. Alguien que viene de un, digamos, de un hogar en donde tiene acceso a otros recursos, como por ejemplo tomar clases de inglés, equitación, golf, evidentemente va a pasar menos tiempo en una pantalla que alguien que, por ejemplo, no puede pagarse un curso de idioma y su único acceso a este conocimiento pues es vía una pantalla, ¿no? Y lo vemos también con la tendencia que hay en el consumo de pantallas. Vemos que en los países nórdicos en Europa hay una tendencia a decir, bueno, a limitar el uso de las pantallas, y curiosamente en Latinoamérica es donde se consume más las pantallas o el uso de pantallas, ¿no? Teniendo a Brasil como el segundo país que más está conectado a una pantalla, y le sigue Argentina, Colombia, Chile y México. 5 de los 10 países más conectados o que siempre están en una pantalla vienen de Latinoamérica. Me gustaría, Ariadna, que nos pudiera explicar cómo funciona el mecanismo de dopamina y la recompensa en el tema de las pantallas. Bien, a ver, la dopamina es algo maravilloso. Es como la hormona del placer, es un neurotransmisor. Cada vez que hacemos cosas placenteras, la dopamina aumenta. Y esto se trata en un abrazo, en acariciar un perro, también puede ser en actividades físicas. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en la mañana te despertás y lo primero que haces es en la pantalla y que tiene tanta estimulación multisensorial, da un subidón de dopamina. Pero nada en el día va a dar tanto subidón como eso. Entonces es muy difícil encontrarlo en otras actividades y ya empieza a perder sentido porque no es tan entretenido agarrar un libro, no es tan entretenido la espera, y lo vemos muchas veces esperamos el metro, pantalla, esperamos a alguien, pantalla, ¿no? Como que se perdió esta capacidad de esperar, esta capacidad de aburrirse. Quizá llegáramos a la conclusión de que el gran problema de la sociedad que tenemos ahora mismo es la dopamina sensorial, que somos adictos a la dopamina sensorial, a acumular sensaciones todo el rato. No es la dopamina. El problema es cómo la obtenemos. Si tenemos hábitos más saludables, cuando tenemos... O sea, hay 4 pilares de la salud mental que tienen que ver con la conciencia, la atención, en lo que estamos haciendo, en la introspección, en nuestro diálogo interno, en la conexión y la relación hacia los otros, y en encontrar proyectos. Vamos a hacer una pausa en este punto, enseguida volvemos y seguimos hablando de las pantallas aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Raphaël Mac et Elsa Soares. Pra viver de amor, seja do jeito que for. Foda-se se vai doer, vai, vai, vai. Aprendi a ser calor, maçarico seco a dor. No meu coração só fé, paz, paz. Non, non, pas fou. Maroon, Omoni et Admiralty. Non, non, pas fou. Non, pas la tête. C'est botara, cinquanta. Non, non, pas fou. On a fait les 100 pas. Arrache Sarkéchic. On a travaillé dur pour en arriver là. Tout ça pour ça. Tu seras mieux qu'ici. Sofiane Pamar et Oxmo Puccino. Partout où je vais, je te remercie et promets que nulle part ailleurs sur terre tu seras mieux qu'ici. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la adicción a las pantallas con los periodistas Israel Ayala y Ana Shirol y con la psicóloga clínica Ariadna Cancio. Bueno, en este asunto, en la adicción a las pantallas, también hay perspectiva de género. Según el estudio exploratorio sobre las afectaciones a la salud por la sobreexposición a redes sociales y pantallas con perspectiva de género elaborado en España, las principales consecuencias para las mujeres que padecen esta adicción son los problemas de autoestima y para los hombres la ansiedad y la agresividad generalizada. Vemos esta perspectiva de género a la hora de tratar no sé si la vemos a la hora de tratar los problemas de las pantallas, porque además algunos de los problemas citados también en el estudio
están conectados con el ciberbullying, el sexpreading, el ciberacoso, representan también problemas que afectan con mayor peso a la salud de las mujeres. Sí, claro. Y hay tres cosas que decir sobre esta perspectiva de género. Primero es sobre los chicos. Cuando eres un chico y que va a ir a TikTok, por ejemplo, el algoritmo va a proponerte naturalmente contenido violento, agresivo, misoginista y todo. Y eso explica por qué vemos el masculinismo creciendo en este momento. Sobre las mujeres es muy diferente porque lo que es importante sobre las redes sociales es su apariencia física. Así muchas van a compararse y a crear problemas como baja autoestima y cosas así que pueden llegar hasta anorexia, dismorfofobia y todas esas cosas. Además, las redes sociales promueven una distribución de género muy estereotipada, donde las mujeres van a, no sé, cocinar, a ser bella, a cuidar a los otros, mientras que los hombres van a hacer deporte duro, a ser muy fuerte, a hablar de su carrera, de su profesión, de sus éxitos y todo. Claro, y luego tenemos el tema de una adicción derivada de otra, porque claro, de la adicción a las pantallas se pueden derivar otras al juego, a las compras, es decir, a otras adicciones de forma inmediata. Ariadna. No necesariamente. ¿Te facilita una pantalla otro tipo de adicciones? Pasa que cuando hablamos de adicciones, no necesariamente por usar mucho la pantalla una persona es adicta. Lo que decía antes, puede haber un uso, un abuso, un consumo problemático y una adicción. La adicción tiene más que ver con qué lugar ocupa ese objeto en la vida de la persona, ¿no? O sea, no necesariamente una lleva a la otra. Sí se facilita, ¿no? Pero ya tiene que ver que la persona tiene una tendencia, y esto tiene que ver con cuestiones genéticas, pero también psicosociales y de contexto. ¿Por qué una persona se encuentra con una adicción? Hay estudios que relacionan pantallas y, por ejemplo, rabietas en edades infantiles. No sé, Israel, el error de base es que también que los padres ofrezcan con más frecuencia el móvil como método calmante a sus niños. Lo vemos mucho con niños de menos de 3 años que tienen acceso a un móvil y que es una manera fácil de los padres para entretener al niño, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar películas, pueden encontrar juegos, pero también esto salió en un estudio reciente que se hizo aquí en Francia por una agencia, entrevistando a niños menores de 13 años. También es un cordón umbilical con los padres, es decir, que a veces para ir a la escuela es el único medio que tienen los padres para saber dónde está su hijo, ¿no? Con la geolocalización, pero sí, digamos, es una manera fácil de educar y de resolver el problema de qué hago con mi hijo cuando no tengo tiempo de cuidarlo. Tremendo, ¿eh? Tremendo que lleguemos a esas conclusiones. Hay consecuencias para las relaciones con los hijos, para la educación y también para nuestros propios cerebros, que también es la forma que tenemos de relacionarnos. Hemos perdido concentración de forma general como sociedad a causa de las pantallas. Es decir, como sociedad nos concentramos menos en lo que estamos haciendo. Anne o Ariadna. Sí, hay dificultades de la concentración, de cómo gestionar la frustración. Esto que hablaban de, sí, una cosa es llevar a los niños a la escuela y otra cosa es también soportar el capricho o el niño, o tener que educar a nuestras infancias, ¿no? Un niño requiere atención, requiere que le explique, que le hablemos, que conversemos. Si rápidamente caemos en no quiere comer y entonces le pongo la pantalla para que coma, claro. Bueno, ser consciente de lo que estamos generando en ese momento. A veces hay que soportar que el niño grite, que patalee, lo va a hacer 2-3 días y después, desde unos padres, de un adulto responsable posicionado en no, comes o no comes, y un niño no se va a dejar morir de hambre. Eso es seguro, en algún momento va a comer. Es que estamos generando muy mal la frustración, ¿verdad? Como sociedad. Y aquí es un tema entroncado, ¿no? Con lo de las pantallas. Sí. Sí, justamente, o sea, con uno de mis colegas estamos preparando unos talleres de relaciones humanas, ¿no? De cómo aprender a gestionar la frustración, cómo relacionarse con el otro, cómo estar más presente, porque son cosas necesarias, ¿no? De
y tiene que ver con la disciplina. Muchas veces, antes me preguntabas, ¿no? ¿Cómo es como una persona se da cuenta de la adicción? En general, es difícil darse cuenta de que uno tiene una adicción. En general es alguien de la familia o de nuestros cercanos que te dice, che, estás pasando mucho tiempo en el teléfono, hablame, no, estamos comiendo y estás en el teléfono, ¿no? Y la gente por ahí llega en terapia, en sesión, y las preguntas es, siento ansiedad, no puedo dormir, pienso todo el tiempo. Y cuando yo empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo dormís? ¿Cómo es tu relación con las redes, con el teléfono? Y ahí es donde la persona por ahí toma conciencia de decir, sí, es verdad, me despierto y lo primero que hago es mirar el teléfono, antes de dormir estoy mirando las redes. Entonces, tanta exposición, tanta sobreestimulación, el cerebro se acostumbra a eso, ¿no? A obtener. Entonces después lo sigue buscando y lo puede seguir buscando. Cuando uno se repite 1000 veces una escena en la cabeza, está haciendo lo mismo que cuando ve en el teléfono una imagen. La sobreestimulación continua, Israel. Sí, sobre todo yo pienso que es importante hablar de reaprender los códigos sociales, ¿no? Es decir, que con las pantallas, por ejemplo, a veces toca ver estas escenas en donde estás en un restaurante y normalmente uno va pues para platicar, para saber qué pasa, etcétera, etcétera, y a veces ves a un grupo de personas que están hablando, bueno, ni siquiera hablando, sino cada uno en su celular, ¿no? O en su móvil. O, por ejemplo, es con verdad los que niños. cuando tomamos conciencia de eso, perdón Israel, y nos damos cuenta, paramos en un restaurante y observamos bien esa situación, es tremendo, ¿eh? O en un concierto, por ejemplo, en un concierto, vas a un concierto y todo el mundo está viendo cómo grabar el momento. Y una vez tú lo haces tú ves el concierto sin estar conectado a tu celular, es una experiencia completamente distinta, o sea... Porque parece que lo importante ya no es ni siquiera la evidencia del concierto, sino mostrar a los demás que has estado en el concierto. Exactamente. Es tremendo, ¿eh? Claro. ¿A qué punto hemos llegado? Anne. Sí, el ejemplo del concierto o de las vacaciones es muy edificante porque tú vas a viajar, pero es solamente para grabar para las redes sociales, Instagram y todo, y creo que las pantallas nos obligan a tener como una performance de nosotros a mostrar a los demás, pero no es importante y creo que eso es una real fuente de problemas que pueden amenazar a la depresión y cosas así. Bueno, y llegados a este punto les pregunto, ¿es posible recuperar esa concentración ejercitándola o es imposible ya escapar al contexto de las pantallas aun cuando uno no sea adicto? Es decir, el entorno crea la condición. ¿Hay un punto, estamos en un punto de no retorno o nos podemos agarrar a ciertas cosas? Ariadna, pon un poco de luz en todo esto, venga. Hay posibilidades. Yo propongo hacer la experiencia de desconectar los datos, ¿no? Y por ahí simplemente conectarse en las redes cuando estamos en un lugar con Wi-Fi. Y ya te vas a dar cuenta que en el metro o en las esperas o en los transportes ya no se usa tanto. O qué pasa cuando uno se va de vacaciones a un lugar donde no hay mucha conexión, ¿no? Estás en el medio del campo y no te conectás y empezás a hacer otras cosas. Entonces, ponerse un poco ese ejercicio de ver qué pasa si pongo a ciertos horarios, agarro el teléfono solamente a partir del mediodía o dejo de usarlo a partir de las 7 de la tarde. Cada uno va a encontrar su medida. De hecho, hay una terminología que se llama FOMO, Fearing of Missing Out. Exacto. Que es súper loco porque es este miedo a perderte. De no tener una notificación, de no ver un correo, de no ver... Y justamente cuando uno va a estos lugares remotos y no tiene conexión, es maravilloso porque pues está desconectado. Claro. Sí, sobre el ciberacoso, ¿quieres ahora? Sí, dime. Ok. Creo que hay un vínculo muy interesante entre las pantallas y las mujeres también. Quiero añadir eso, porque las mujeres temen de exponerse en las redes sociales porque saben que van a exposar como que la gente va a juzgar su belleza, su cuerpo, su maquillaje, su ropa, su comportamiento y todo. Así creo que temen de este ciberacoso porque saben que si van a exponer su punto de vista, su palabra, van a tener algo que los hombres no van a tener un día. Y hay la periodista deportiva Mari Portolano que dice que a la televisión
El hombre se escucha cuando la mujer se mira y creo que es muy importante. Para frenar el pantallismo se están ensayando todo tipo de estrategias, desde la dieta digital que se sigue en muchos hogares de Estados Unidos. Hay protocolos en muchas empresas ya. Bueno, hasta los duros campamentos de reeducación que ya existen, donde jóvenes chinos que han sido diagnosticados como adictos a Internet acuden. ¿Estas recetas radicales, Ariadna, son efectivas? Estos Parece que campamentos la tecnología va mucho más rápido que los dispositivos que se puedan proponer. Y también, bueno, no es lo mismo vivir en un país donde tiene recursos económicos para proponerlo, o familias que tienen los recursos económicos, a países por ahí como más subdesarrollados que no tienen este acceso. Entonces queda en cada uno ser responsable de sí mismo y de las infancias, ¿no? Pero eso empieza desde casa. Vamos a acabar con un punto de luz el programa. Así de forma rápida, ¿qué consejos darían a quienes nos están viendo para que establezcan una relación más sana con la tecnología? Si pudieran dar uno así de forma rápida, Israel. Yo que cada uno sea consciente y que se limite el número de horas que pasa frente a una pantalla. Anne, perdón. Sí, para mí debemos tomar tiempos para descansar, como hacer un puzzle, un Scrabble, no sé, juegos o cosas con personas, pero sin que no incluyen tecnologías. Ariadna, ¿qué podríamos decir a quienes nos están viendo? ¿Algún consejo? Desconectarse un poco. Es esto, sacar el 5G, desconectarlo, los datos. Que pulsar el modo avión, a algunos ahora mismo les provocaría pánico en sí mismo la idea, ¿eh? Sí, es lo que comentaba Israel. El miedo de quedarse fuera de algo, que lo comentaba hace un momento Israel. Sí, pero una vez que se da luego, uno se tranquiliza, se respira, se sigue para adelante y se avanza bastante bien. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.